Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías sobre la humanidad se pone a prueba en un solo instante. Para cuatro jóvenes hermanas que se encontraban en un bloque de subastas en Wyoming, en 1878, ese momento llegó cuando su propio tío decidió que sus vidas no valían más que dinero en efectivo. La multitud se acercó, ansiosa por reclamarlas, cuando un tranquilo hombre de las montañas llamado Silas Brennan dio un paso al frente. Era conocido en todo el territorio como un solitario que se mantenía en las tierras altas. Sin dudarlo, compró a las cuatro hermanas. Las chicas esperaban lo peor, pero lo que Silas les tenía preparado en aquellas montañas cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué podría hacer que cuatro jóvenes aterrorizadas volvieran a sentirse seguras? Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial reservado para ti. La mañana había comenzado como cualquier otra pesadilla. El Leyanena Whitfield estaba de pie en la tosca plataforma de madera en el centro de la polvorienta calle principal de Timber Ridge. Sus tres hermanas menores se apretujaban detrás de ella. A sus 23 años era la mayor, y el peso de esa responsabilidad nunca le había resultado tan pesado como en ese momento. Catherine, de 20 años y feroz incluso en medio del terror, agarraba la mano de Leyanena con tanta fuerza que le había dejado los dedos entumecidos. Mary, de 17 años y de corazón tierno, mantenía la mirada fija en el suelo, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus pálidas mejillas. Y Sarah, de solo 14 años, temblaba como una hoja en el viento otoñal, con su pequeño cuerpo acurrucado entre sus hermanas mayores, como si ellas pudieran protegerla de alguna manera de lo que estaba a punto de suceder. El bloque de subastas. Esas palabras sabían a ceniza en la boca de Leyanena. 6 meses atrás, nunca hubiera creído que un lugar así pudiera existir en su mundo, y mucho menos que ella y sus hermanas estarían allí. 6 meses atrás, sus padres aún estaban vivos. 6 meses atrás, tenían un hogar, un futuro, esperanza. Su padre, Thomas Whitfield, era un buen hombre que trabajaba en una modesta pero productiva granja a 15 millas al sur de Timber Ridge. Su madre, Grace, llenaba su hogar de calidez y risas, enseñaba a sus hijas a leer y escribir, a cocinar y coser, a enfrentarse al mundo con dignidad y fuerza. La granja de los Whitfield no les había hecho ricos, pero les había dado algo más valioso que el oro: seguridad, amor y la promesa de un futuro respetable. Entonces ocurrió el accidente. Una rueda de carreta se había roto en el camino rocoso durante una tormenta primaveral. La carreta había caído por un terraplén empinado, llevándose consigo a ambos padres. Thomas y Grace Whitfield habían muerto en el acto, según dijo el médico local, como si esa información sirviera de consuelo a cuatro hijas huérfanas que intentaban encontrarle sentido a un mundo que de repente se había vuelto cruel y frío. El tío Jasper había llegado 3 días después del funeral. Jasper Whitfield era el hermano mayor de Thomas, un hombre al que el padre de Eleanor rara vez mencionaba, y nunca con cariño. Ahora ella entendía por qué. Jasper irrumpió en su casa, sumida en el dolor, con papeles y proclamaciones, declarándose su tutor legal. Al principio tuvo palabras amables, promesas de protección y cuidado. Leyanena, abrumada por la pérdida y la responsabilidad, había querido creerle. Esa creencia duró menos de una semana. Jasper vendió la granja en menos de un mes y se embolsó hasta el último centavo. Trasladó a las hermanas a una habitación diminuta encima del salón de Timber Ridge, donde el ruido y el libertinaje de abajo invadían sus noches de insomnio. La herencia que su padre había ahorrado con tanto cuidado, el dinero destinado al futuro de las hermanas, a sus matrimonios o negocios, o simplemente a su seguridad, desapareció en los bolsillos de Jasper y luego en el fondo de las botellas de whisky de todas las mesas de juego del territorio. Catherine fue la primera en enfrentarse a él, exigiéndole que le diera cuenta del dinero de sus padres. Jasper le dio una bofetada tan fuerte que le partió el labio. El mensaje era claro: ahora eran de su propiedad y haría con ellas lo que le plazca. Al parecer, lo que le placía era venderlas. Leyanena se aferró al pequeño medallón de plata que colgaba de su cuello, la única posesión que había logrado conservar durante esos terribles meses.
Dentro había un pequeño retrato de su madre en un lado y de su padre en el otro. Lo había llevado puesto todos los días desde su muerte, buscando el consuelo que podía en sus rostros pintados. Ahora, mientras hombres rudos rodeaban el bloque de subastas como lobos acechando a su presa, apretó el medallón contra su corazón y rezó para que sus padres no pudieran ver ese momento desde donde quiera que estuvieran. Timberidge no era una ciudad grande, pero atraía a un cierto tipo de hombres, buscadores de oro que se adentraban en las montañas, tramperos que bajaban de las tierras altas, vagabundos y jugadores, y hombres que huían de algo de su pasado. La frontera tenía una forma de atraer a gente que no encajaba en ningún otro lugar. Algunos eran gente decente que intentaba construir una vida honrada en una tierra difícil. Otros eran depredadores que prosperaban en lugares donde la ley era escasa y la misericordia aún más. Los hombres que se reunían alrededor del bloque de subastas en aquella fría mañana de otoño entraban decididamente en la segunda categoría. Eleyanena reconoció a algunos de ellos. Estaba Dutch Kerner, que dirigía una explotación minera en las colinas y tenía fama de matar a sus trabajadores. A su lado estaba Frank Morrison, un ganadero cuyas dos esposas anteriores habían muerto en circunstancias misteriosas. Vio a los hermanos Garrett, conocidos por su temperamento violento y su trato cruel hacia cualquiera más débil que ellos. Y había otros, desconocidos cuyos ojos no reflejaban más que cálculo y ambición. El subastador, un hombre con cara de comadreja llamado Simmons, subió a la plataforma junto a las hermanas. Elena se dio cuenta de que ya había hecho esto antes por sus movimientos expertos, la forma casual en que las colocó para que se vieran mejor. Al darse cuenta, se le revolvió el estómago al pensar en cuántas otras personas desesperadas habían estado donde ella estaba ahora. Cuántas habían sido vendidas como ganado mientras el pueblo miraba y no hacía nada. «Caballeros», gritó Simmons, con una voz que se oía al otro lado de la calle. 4 jóvenes excelentes, todas sanas y capaces. La mayor tiene estudios, sabe leer y escribir. Todas saben cocinar, coser y trabajar en el campo. La puja inicial es de $50 por cada una, o $200 por el lote. Catherine emitió un sonido como el de un animal herido. Mary lloraba cada vez más fuerte. Sarah apretó la cara contra la espalda de Eleyanena, con su pequeño cuerpo temblando por los sollozos. Eleyanena se obligó a mantenerse erguida para mirar a los ojos a los hombres que estaban abajo con toda la dignidad que pudo reunir. Si ese era su destino, lo afrontaría sin acobardarse. La subasta comenzó de inmediato. Dutch Kerner ofreció 50 por Sarah, la más joven. Los hermanos Garrett pujaron 60 por Catherine y Mary. Frank Morrison pujó 75 por la propia Eleyanena. Con una mirada calculadora en sus fríos ojos, las cifras subían y las voces de los hombres se animaban cada vez más mientras negociaban vidas humanas, como si estuvieran discutiendo el precio de los caballos. Eleyanena sintió que algo se rompía dentro de ella. No solo su corazón, aunque éste estaba destrozado sin remedio, sino algo más profundo. Quizás su fe en la humanidad o su creencia de que el mundo contenía algo de justicia. Sus padres habían sido buenas personas. Ella y sus hermanas no habían hecho nada malo. Sin embargo, allí estaban, siendo vendidas al mejor postor, mientras la ciudad seguía con sus quehaceres como si no fuera más que una subasta de ganado. La puja alcanzó los $150 por hermana. Cuando el desconocido dio un paso al frente, emergió de las sombras de la mañana como un fantasma que se materializa de la niebla, alto y curtido, con una espesa barba canosa y ojos que habían visto demasiados inviernos duros. Llevaba ropa de ante y lana hecha para el clima de montaña y los largos silencios. Un sombrero de ala ancha le ocultaba el rostro, pero Eleanor podía ver las profundas arrugas que el viento, el sol y el tiempo habían tallado en él. La multitud se apartó para dejarle pasar sin parecer darse cuenta de que lo estaban haciendo. Incluso los postores más ruidosos se callaron cuando se acercó a la plataforma. Había algo en él, no exactamente amenazador, pero sí absolutamente seguro. Un hombre que sabía exactamente quién era y no tenía ningún interés en fingir lo contrario. Silas Brennan. Eleyanena había oído susurrar ese nombre en la ciudad, aunque nunca había visto al hombre en persona. El hombre de las montañas que venía a Timber Ridge 2 veces al año a por provisiones, pagaba con oro, polvo y pieles, y luego desaparecía de nuevo en las altas montañas.
La gente decía que llevaba allí más de 15 años, solo, salvo por sus caballos y su soledad. Decían que antes había sido otra cosa, un agente de la ley, según algunos, o un soldado. Otros insistían en que había matado a un hombre y había huido a las montañas para escapar de la justicia. Las historias variaban, pero todas coincidían en una cosa. Silas Brennan no era un hombre con el que se pudiera jugar. Se acercó a la mesa del subastador sin decir palabra. Sacó de su abrigo una bolsa de cuero que cayó sobre la madera con un ruido sordo. El sonido del oro era inconfundible. ¿Cuánto por las 4? Su voz era tranquila, áspera por la falta de uso, pero se oía bien. Simmons parpadeó y calculó rápidamente. $200 por el lote, como he dicho, pero estos caballeros aquí presentes, 300. Sila abrió la bolsa y el Ellanena vislumbró el brillo de las monedas de oro que había dentro. Más dinero del que había visto en toda su vida. $30 de oro por las 4 hermanas. Nadie más pujó. Por la forma en que lo dijo, no era una petición, ni siquiera era una amenaza. Era simplemente una declaración de hechos. Los demás postores miraron al hombre de la montaña, miraron el oro y, al parecer, decidieron que su interés no valía la pena por la confrontación que pudiera seguir. Uno por uno se retiraron, mezclándose con la multitud que se dispersaba. Simmons contó el oro con dedos temblorosos y luego asintió. Vendidas. Las 4 hermanas Whitfield, a Silas Brennan. Y así, la vida de la nena cambió de manos por segunda vez en 6 meses. Miró al hombre de las montañas, tratando de leer algo, cualquier cosa, en su rostro curtido. ¿Qué quería con 4 mujeres jóvenes? Las posibilidades que inundaban su mente la hicieron sentir mal. Silas levantó la vista y la miró brevemente a los ojos. Lo que vio allí la sorprendió. No era el ansia que había visto en los rostros de los otros postores, ni la crueldad o la lujuria, ni ninguna de las cosas que temía, sino una profunda y agotadora tristeza, y algo más que no sabía nombrar. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia un carro atado al final de la calle. «Vamos», dijo en voz baja. No era exactamente una orden, pero tampoco una petición. El Ellanena reunió a sus hermanas a su lado. Se abrazaron unas a otras. 4 jóvenes aterrorizadas sin ningún otro lugar a donde ir y sin otra opción que tomar. Juntas bajaron del estrado de la subasta por última vez y siguieron al hombre de las montañas hacia el destino que les esperaba en las tierras altas. A sus espaldas, Timber Ridge volvió a su rutina matutina. La subasta había terminado. 4 vidas más compradas y vendidas, y el mundo siguió adelante como si nada hubiera pasado. Pero Ellanena Whitfield tocó el medallón de su madre una vez más y se hizo una promesa en silencio. Pasara lo que pasara, fuera cual fuera la intención de Silas Brennan, protegería a sus hermanas. Sobreviviría. Y de alguna manera, encontraría un camino para salir de esta pesadilla. No tenía ni idea de que el hombre de las montañas que caminaba delante de ellas pensaba casi exactamente lo mismo. La carreta salió de Timber Ridge con el sol de la mañana apenas asomando por los picos orientales. Silas Brennan se sentó en la parte delantera, con las riendas sueltas en sus manos curtidas, sin decir nada. Detrás de él, acurrucadas en la parte trasera del carro, entre provisiones y fardos, las 4 hermanas Whitfield se abrazaban y trataban de no imaginar los horrores que les esperaban. El Ellanena mantuvo sus brazos alrededor de Sarah, sintiendo los rápidos latidos del corazón de la niña contra su costado. Catherine se sentó rígida, con la mandíbula apretada y los ojos escaneando los alrededores como si memorizara una ruta de escape. Mary lloraba en silencio, sus lágrimas empapando la manga de Ellanena. Ninguna de ellas hablaba. ¿Qué podían decir? El camino ascendía sin cesar desde que habían salido de la ciudad. Timber Ridge se encontraba en un valle donde convergían 3 arroyos que proporcionaban agua al asentamiento y a los ranchos de los alrededores. Pero Silas giró la carreta hacia el norte, siguiendo un estrecho sendero que se adentraba en las montañas. El terreno se volvió más accidentado, el aire más enrarecido y frío. Los bosques de pinos se cerraban a ambos lados, con sus sombras profundas y primordiales. Pasaron las horas, el sol subió más alto, pero proporcionaba poco calor. El Ellanena observaba la espalda de Silas, tratando de comprender al hombre que los había comprado. Se sentaba cómodamente en el asiento a pesar del accidentado camino, moviéndose al ritmo de la carreta, como si él y ella fueran parte del mismo organismo. De vez en cuando, emitía un pequeño sonido,
No eran palabras, más bien una comunicación silenciosa con los caballos, y estos ajustaban su ritmo o dirección sin que él tocara las riendas. Un hombre cómodo en la naturaleza, un hombre que pertenecía a estas montañas de una manera que probablemente nunca perteneció a las ciudades o a la gente. Alrededor del mediodía, Silas sacó el carro del camino y lo detuvo en un pequeño claro junto a un arroyo. Bajó, se dirigió a la parte trasera y bajó la puerta trasera. Las hermanas se apretujaron, inseguras. «Hay que dejar descansar a los caballos», dijo Silas, con la voz ronca por la falta de uso. «Hay pan y carne seca en ese saco. El agua del arroyo es potable». Señaló una bolsa de lona y se alejó para ocuparse de los animales. El Llanar esperó a que estuviera ocupado con los caballos antes de moverse. Abrió el saco con cautela y encontró exactamente lo que él había dicho: pan fresco envuelto en tela, tiras de carne seca de venado e incluso un pequeño tarro de miel. Le retorcía el estómago el hambre. Ninguna de ellas había comido nada desde el día anterior. «¿Es seguro?», susurró Mary. La nena miró la comida y luego la espalda de Silas. «No lo sé, pero tenemos que comer». Compartieron la comida en silencio, dando pequeños bocados para que durara más. El pan estaba bueno, recién horneado. La carne estaba bien preparada, sazonada con hierbas. Alguien que sabía lo que hacía había preparado esta comida. La idea era extrañamente inquietante. Sugería planificación, preparación. ¿Cuánto tiempo llevaba Silas planeando comprarlos? Catherine fue la primera en decir lo que todos pensaban. «Deberíamos huir». «¿Huir a dónde?». Yanena mantuvo la voz baja. «Estamos a kilómetros de la ciudad. No conocemos estas montañas. Mejor morir intentándolo que...». Catherine no pudo terminar la frase. «No sabemos qué pretende», dijo Yanena, aunque las palabras le sonaban huecas incluso a ella. «¿No lo sabemos?», preguntó Catherine con mirada severa. «Los hombres no compran mujeres por motivos nobles». Sara gimió y Yanena la abrazó con fuerza. «Nos quedaremos juntas. Esperaremos a que surja una oportunidad. Pero ahora mismo, huir sería un suicidio». No era el valor lo que las mantenía en el carro. Era un frío cálculo de las probabilidades de supervivencia. La nena odiaba tener que pensar así, que su vida se hubiera reducido a una aritmética tan sombría, pero el liderazgo significaba afrontar la realidad. Y la realidad decía que la naturaleza salvaje las mataría más rápido que cualquier cosa que Silas Brennan pudiera hacer. Volvieron a subir al carro cuando Silas indicó que era el momento. La tarde avanzaba. El camino se hacía más empinado, más estrecho. Varias veces, Yanena pensó que habían llegado a una sección imposible, pero Silas guió a los caballos con facilidad y destreza. Era un hombre que conocía cada roca y cada curva, que había recorrido esa ruta tantas veces que la tenía grabada en los huesos. Cuando el sol comenzó a descender, pintando las cimas con tonos dorados y carmesí, Catherine se inclinó hacia Eleanor. «La está llevando a un lugar específico. No está divagando. Sabe exactamente a dónde va». La nena se había dado cuenta de lo mismo. Eso no la tranquilizaba. Acamparon cuando el crepúsculo se posó sobre las montañas. Silas eligió un lugar donde un saliente de roca proporcionaba refugio y el arroyo ofrecía agua. Encendió un fuego con rápida eficiencia, puso a cocer una olla de frijoles y luego extendió los sacos de dormir. «Vosotros 4, dormid ahí». Señaló la zona debajo del saliente más alejada del sendero. «Yo estaré aquí». Indicó un lugar entre ellos y el mundo exterior. Eleanor entendió la posición. No sabía si era para protegerlos o para impedir que escaparan. Probablemente ambas cosas. Comieron las judías en silencio. Silas les ofreció tazas de café que sabían mejor de lo que Yanena esperaba. El calor era bienvenido, ya que el frío de la montaña se iba apoderando del lugar con la oscuridad. Se dio cuenta de que Silas les había dado las mejores mantas y se había quedado con una más fina para él. Un pequeño gesto de amabilidad o una maniobra calculada para mantener a salvo sus valiosas propiedades. Odiaba que su mente funcionara ahora de esa manera, viendo depredadores en cada gesto. Cuando el fuego se apagó, Mary finalmente encontró el valor para hablar. «¿Qué vas a hacer con nosotros?». Silas levantó la vista de las llamas. A la luz del fuego, su rostro era todo sombras y rasgos duros. «Llevaros a un lugar seguro». «¿A salvo para quién?». La voz de Catherine tenía un tono tan cortante que parecía capaz de herir. Algo brilló en los ojos de Silas. Dolor, tal vez, o un recuerdo. «A salvo para vosotros».
para todos vosotros. ¿Por qué deberíamos creer eso? Eleyanena se oyó preguntar. Silas permaneció en silencio durante un largo rato. Cuando habló, su voz era más suave, cargada de algo que sonaba casi como arrepentimiento. No deberíais. Todavía no. Pero mañana lo veréis. ¿Ver qué? La vocecita de Sara temblaba. Que algunas personas hacen lo correcto, incluso cuando es 20 años demasiado tarde. Las palabras no tenían sentido. Pero algo en la forma en que las dijo, el peso del antiguo dolor, la carga de la culpa que llevaba consigo, hizo que Eleyanena se detuviera. Lo observó al otro lado del fuego. Este extraño hombre de las montañas que había comprado a 4 mujeres aterrorizadas y las estaba llevando a Dios sabe dónde. Tú tenías una hermana, dijo Eleyanena de repente, sin saber de dónde habían salido esas palabras. Silas levantó la cabeza de golpe, con los ojos agudos y sorprendidos. Por un momento, ella pensó que había cometido un terrible error. Entonces, su expresión se suavizó, se arrugó ligeramente y él asintió con la cabeza. Tenía. Hace mucho tiempo. Se puso de pie bruscamente. Duerme un poco. Mañana será un día largo. Caminó hasta el borde de la luz del fuego y se quedó allí de espaldas a ellas, una silueta contra las estrellas. Eleyanena vio cómo sus hombros subían y bajaban con una respiración profunda. Lo vio llevarse una mano a la cara, aunque no sabía si era para secarse las lágrimas o simplemente para frotarse los ojos cansados. Las hermanas se acurrucaron juntas bajo sus mantas. Catherine susurró. ¿Qué ha sido eso? No lo sé, admitió Eleanor. Pero fuera lo que le había pasado a su hermana, era importante. Tan importante que ella se detuvo, sin atreverse a expresar la frágil esperanza que se formaba en su mente. Esa noche durmieron por turnos, sin que ninguna de ellas perdiera el conocimiento al mismo tiempo. La nena hizo la última guardia, sentada en la oscuridad previa al amanecer, mientras sus hermanas finalmente sucumbían al cansancio. Observó a Silas, que permanecía inmóvil junto al fuego moribundo. Se dio cuenta de que no había dormido en absoluto, sino que se había quedado allí sentado toda la noche, vigilando, protegiéndolos o custodiándolos. Cuando la primera luz tocó las cimas, Silas se levantó y comenzó a desmontar el campamento. Se movió en silencio, sin despertar a los demás, hasta que el café estuvo listo y el desayuno preparado. Eleyanena ya no sabía cuál de las dos cosas era, y la incertidumbre la agotaba más que la noche en vela. Comieron galletas frías y bacon, bebieron café que les quitó el frío de la mañana, y luego volvieron al carro, subiendo más alto por las montañas que parecían tocar el cielo. El aire se volvió tan enrarecido que respirar requería un esfuerzo. La nieve se aferraba a las zonas sombreadas a pesar de la estación. Habían dejado atrás el mundo que Eleyanena conocía, ascendiendo a algo primitivo e intacto. Alrededor del mediodía, Silas detuvo la carreta. Justo después de esta colina, dijo, era lo más que había hablado desde la noche anterior. El corazón de Eleyanena latía con fuerza. Había llegado el momento. Fuera lo que Silas tenía pensado, fuera cual fuera el destino que les esperaba, se encontraba justo al otro lado de la cresta que tenían delante. Reunió a sus hermanas a su lado y sintió cómo temblaban contra ella. Fuera lo que les esperaba, lo afrontarían juntas. Silas bajó del carro y se acercó para bajar la puerta trasera. Vamos, hay que seguir a pie desde aquí. El camino es demasiado estrecho para el carro. Salieron con las piernas temblorosas. Silas comenzó a subir el sendero a pie, llevando los caballos. Las hermanas le siguieron porque no tenían otra opción, porque no tenían a dónde ir, porque a veces sobrevivir significa caminar hacia el miedo en lugar de huir de él. El sendero coronaba la cresta, se abría en un claro, y Eleyanena se detuvo tan repentinamente que Catherine chocó contra ella por detrás. Debajo de ellas, enclavada en un valle montañoso por donde discurría un arroyo claro y frío, se alzaba una granja. No era una cabaña rudimentaria construida por alguien de paso, sino una granja de verdad, una robusta casa de madera con ventanas de cristal y una chimenea de piedra, con dependencias que parecían sólidas y bien cuidadas. Un gallinero, un pequeño granero, parcelas de huerto preparadas para la siembra, un corral para animales, un sótano con una pesada puerta. Todo lo que una familia necesitaría, no solo para sobrevivir, sino para vivir, para construir un futuro, para llamar a un lugar su hogar. A Eleyanena se le cortó la respiración. Detrás de ella oyó a Mary Jadier.
Catherine dijo algo que podría haber sido una oración o una maldición. No lo entiendo, susurró Eleyanena. Silas estaba de pie junto a ellas, mirando la granja con una expresión que ella no podía descifrar. Llevo 2 años construyéndola, desde que supe que tu tío tenía planes. Hizo una pausa y luego añadió en voz baja. Alguien debería haberlo hecho por mi hermana. Nadie lo hizo, así que lo hice por ti. Empezó a bajar por el sendero hacia la granja, dejando a las hermanas paralizadas en la cresta. La nena miró a Catherine, a Mary, a la joven Sarah, y vio su propia confusión y su desesperada y frágil esperanza reflejadas en sus rostros. Aquello no tenía sentido. Los hombres no hacían cosas así. Los hombres no se pasaban 2 años construyendo casas para desconocidos. No compraban mujeres en subastas solo para liberarlas. A menos que intentaran salvar a alguien a quien no habían podido salvar antes. Vamos, dijo Eleyanena en voz baja a sus hermanas, veamos lo que ha construido. Siguieron a Silas por el valle hacia la granja que les esperaba como una promesa o quizás una segunda oportunidad. El sol de la mañana se reflejaba en las ventanas y las hacía brillar como la esperanza. Y a pesar de todo, a pesar de la subasta, el terror y el largo y incierto viaje, Eleyanena sintió algo que no había sentido en 6 meses. Sintió la más mínima posibilidad de que tal vez, solo tal vez, el mundo aún albergara milagros después de todo. La granja se alzaba sólida y real en el valle de la montaña, y 4 hermanas destrozadas caminaban hacia ella, con el corazón dividido entre el miedo y algo que con el tiempo podría convertirse en fe. El invierno llegó con una furia que puso a prueba todo lo que Silas les había enseñado. La primera gran tormenta azotó 2 semanas después de su partida, cubriendo la granja con 1 metro de nieve en una sola noche. Eleyanena se despertó con un silencio inquietante, de esos que solo se producen cuando el mundo está amortiguado bajo un pesado manto blanco. Pasaron ese primer día excavando, despejando los caminos entre los edificios y asegurándose de que los animales tuvieran acceso a comida y agua. Las lecciones de Catherine sobre el mantenimiento de la cabaña resultaron muy valiosas cuando descubrieron un punto débil en el techo del granero que necesitaba un refuerzo inmediato antes de que el peso de la nieve provocara su derrumbe. Las hermanas se adaptaron a nuevos ritmos sin Silas para guiarlas. Eleyanena asumió de forma natural el papel de líder, tomando decisiones sobre el racionamiento de los suministros y planificando los meses venideros. Catherine se encargó del trabajo físico que mantenía sus edificios a salvo del frío implacable. Mary gestionó sus reservas de alimentos con cuidadosa precisión, asegurándose de que nada se echara a perder o se desperdiciara. Y Sarah, sorprendentemente, se convirtió en la encargada de mantener la moral. Sus canciones y sus historias en las largas tardes mantenían a raya la oscuridad con más eficacia que cualquier fuego. Por las noches, leían por turnos los pocos libros que Silas les había dejado. Aprendieron a cardar y hilar lana con una vieja rueca que encontraron en el desván. Remendaban la ropa, contaban historias y poco a poco construyeron una vida que era solo suya. Pero algunos días el aislamiento pesaba mucho. Mary era la que más luchaba contra la soledad. A veces se quedaba mirando por la ventana durante horas las montañas cubiertas de nieve. ¿Crees que alguien se acuerda siquiera de que existimos?, preguntó una tarde gris. Silas se acuerda, dijo Sarah en voz baja. Está ahí arriba, en algún lugar, probablemente pensando en nosotras. Eleanor también se lo preguntaba. ¿Estaría solo en su cabaña, preguntándose si habían sobrevivido a las tormentas? ¿Se arrepentía de haberlas abandonado o simplemente se sentía aliviado por haber vuelto a su vida solitaria? La respuesta llegó de forma inesperada. Una mañana, Eleyanena encontró leña fresca apilada cerca de su puerta, mucha más de la que ellos mismos habían cortado. En otra ocasión, unas huellas en la nieve conducían a un cadáver de ciervo colgado en su granero, ya destripado y listo para ser despiezado. Silas los vigilaba, seguía dejándoles provisiones sin ponerse en contacto con ellos, respetando su independencia y asegurando su supervivencia. Catherine lo vio una vez, una figura lejana en la cresta de una montaña contra el cielo invernal. Permaneció allí varios minutos, simplemente observando la granja, y luego desapareció entre los árboles. Ella no se lo contó a los demás durante días, para no perturbar los complicados sentimientos que ese conocimiento podría provocar. A las 6 semanas de invierno, una tormenta azotó con una violencia inusual.
El viento aullaba como un ser vivo, desgarrando el techo y las paredes de la cabaña. Catherine salió para asegurar la puerta del granero. Se había soltado y golpeaba repetidamente contra el marco. El Leia Nena observaba desde la ventana, lista para ayudar si fuera necesario. Entonces vio a Catherine resbalar sobre el hielo y caer con fuerza. Su hermana intentó levantarse, pero volvió a caer. Algo le pasaba en la pierna. El Leia Nena cogió su abrigo y salió corriendo hacia la tormenta. Junto con Mary, llevaron a Catherine de vuelta al interior. Su pierna derecha sangraba profusamente. Tenía un corte profundo donde había caído sobre algo afilado, probablemente un trozo de madera rota de la puerta del granero dañada. La nena limpió y vendó la herida con los suministros que Silas había dejado, siguiendo las instrucciones de su cuaderno. Pero, a medida que pasaban las horas, Catherine empezó a tener fiebre. Al caer la noche, estaba delirando, y la herida se había infectado e inflamado a pesar de los esfuerzos de Ella Nena. Ella Nena veló por ella durante toda la noche, cambiándole las compresas frías de la frente y comprobando repetidamente la herida en busca de signos de mejora. Mary preparó tés medicinales con las hierbas que Silas les había enseñado a reconocer. Sarah rezaba con un fervor que le partía el corazón a Ella Nena. Para la tercera noche, la fiebre de Catherine había alcanzado niveles peligrosos. Se retorcía en la cama, llamando a sus padres, a Silas, pidiendo una ayuda que Ella Nena no podía proporcionarle. Ella Nena se quedó de pie junto a la ventana, mirando hacia la montaña donde esperaba la hoguera de señales. «Deberíamos encenderla», dijo Mary detrás de ella. «Catherine necesita ayuda de verdad. La tormenta no ha amainado. Puede que él no la vea. Y aunque la vea, ¿podrá llegar hasta nosotros con este tiempo? Tenemos que intentarlo». Ella Nena miró a su hermana ardiendo en fiebre. Pensó en lo que había dicho Silas. La hoguera de señales era para emergencias reales. Esta lo era, pero encenderla era como admitir que había fracasado, que al fin y al cabo no podía proteger a sus hermanas. Catherine volvió a gritar y Ella Nena tomó una decisión. Se envolvió en todas las capas de ropa que tenía y salió a la tormenta hacia la cima de la colina. La subida fue brutal. La nieve impulsada por el viento la cegaba. El frío le atravesaba la ropa y le entumecía los dedos. Se cayó 2 veces. Tuvo que arrastrarse para volver a ponerse en pie. Pero siguió subiendo. Siguió esforzándose porque la vida de Catherine dependía de ello. La hoguera estaba exactamente donde indicaba el mapa de Silas, protegida en cierta medida por un círculo de piedras. A la nena le temblaban las manos mientras colocaba la leña que él había dejado allí. Golpeaba el pedernal contra el acero una y otra vez hasta que finalmente saltó una chispa. Alimentó la pequeña llama con cuidado, avivándola hasta que rugió contra la tormenta. Un faro visible a kilómetros de distancia si alguien estuviera mirando. Se quedó allí hasta estar segura de que el fuego se mantendría, y luego volvió tambaleándose a la cabaña. Mary la recibió en la puerta y la ayudó a entrar. Ella Nena se derrumbó cerca de la chimenea, temblando violentamente por el frío y el agotamiento. ¿Lo verá?, preguntó Sarah. No lo sé. Hicimos lo que pudimos. Volvieron junto a la cama de Catherine. La fiebre parecía haber alcanzado su punto álgido, manteniéndose estable en un nivel peligroso, pero sin subir más. Eleanor tomó la mano de su hermana y le susurró promesas que no estaba segura de poder cumplir, que todo iría bien, que la ayuda estaba en camino, que no se perderían la una a la otra después de haber sobrevivido a tantas cosas. El amanecer fue gris y frío. La tormenta finalmente había amainado, dejando el mundo cubierto de nieve y hielo. Ella Nena dormitaba inquieta en la silla junto a la cama de Catherine, despertándose sobresaltada con cada ruido. A media mañana Mary la sacudió por el hombro. «Alguien viene». Ella Nena corrió hacia la ventana. Una figura a caballo se acercaba a través de la nieve profunda, moviéndose con determinación y rapidez a pesar de las difíciles condiciones. Incluso a distancia, lo reconoció. Silas había visto la señal. Venía hacia ellas. Ella Nena sintió que algo se rompía en su pecho. Un alivio tan profundo que casi le resultaba doloroso. No estaban solas. Nunca habían estado solas. Incluso cuando Silas las había dejado a su suerte, había estado vigilando, esperando, listo para acudir si lo necesitaban. Abrió la puerta cuando él entró en el patio, y la expresión de su rostro, la preocupación, la determinación y algo más profundo que ella no sabía nombrar,
Le dijeron todo lo que necesitaba saber sobre el hombre que los había salvado 2 veces. «Ahora es Catherine», gritó Eleyanena. «Está muy malherida. La fiebre no le baja». Silas se bajó del caballo antes de que ella terminara de hablar y sacó unas bolsas de la silla. «Enséñame». Trabajaron juntos durante todo el día. Silas limpió y vendó la herida con los suministros que había traído y le dio medicina a Catherine. El Eleanor nunca había oído hablar de técnicas para bajar la fiebre que fueran más allá de las que aparecían en su cuaderno. Trabajaba con la tranquila eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes, que había salvado vidas en circunstancias mucho peores que una cabaña de montaña en invierno. Al anochecer, la fiebre de Catherine finalmente bajó. Durmió plácidamente por primera vez en días. La crisis había pasado. Eleanor se relajó con alivio y se dio cuenta de que estaba llorando, sin saber muy bien cuándo habían comenzado las lágrimas. Silas le puso una mano suave en el hombro. «Lo has hecho muy bien. La señal de fuego. Llevarla adentro. Mantenerla con vida todo este tiempo. Lo has hecho muy bien. Tenía mucho miedo», admitió Eleanor. «Pensé que la perderíamos. El miedo significa que la quieres. Eso no es debilidad. Es lo que te hace lo suficientemente fuerte como para escalar una montaña en medio de una tormenta». Se quedó esa noche, durmiendo junto al fuego para vigilar a Catherine. La nena se despertó varias veces y lo encontró sentado, alerta, vigilando a su hermana, asegurándose de que la crisis no volviera. A la luz del fuego, ella estudió su perfil y comprendió algo que había estado tratando de negar. Había empezado a preocuparse por este hombre, no solo por gratitud por lo que había hecho, sino por algo más profundo, algo que la asustaba casi tanto como la fiebre de Catherine. Silas se quedó durante 3 días mientras Catherine se recuperaba, durmiendo en el granero como antes, pero presente de una manera que hacía que la cabaña se sintiera menos aislada. Trajo carne fresca de sus provisiones, ayudó a reparar la puerta del granero que había causado la lesión de Catherine y reforzó varios puntos débiles en sus defensas contra el invierno. La segunda noche, mientras Catherine dormía plácidamente y las hermanas menores se ocupaban de hacer remiendos junto al fuego, Silas y la nena se encontraron solos en el pequeño porche de la cabaña. La noche era clara y muy fría, con estrellas esparcidas por el cielo como polvo de diamantes. «Lo has hecho bien aquí», dijo Silas, con el aliento formando nubes en el aire helado. «Mejor de lo que esperaba, sinceramente. La mayoría de las personas que se crían en las ciudades no pueden adaptarse a los inviernos de montaña. Tuvimos un buen maestro». Eleanor se ajustó el chal y una fuerte motivación. «Ahora este es nuestro hogar. No íbamos a dejar que el invierno nos lo quitara». Silas asintió con la cabeza y una leve sonrisa se dibujó en su rostro curtido. Luego su expresión se volvió más seria. «Hay algo que debes saber. Cuando bajé a ver cómo estabas después de ver la señal, pasé por el valle inferior. Había huellas de jinetes, al menos 3, quizá más. Eran recientes, de justo antes de la última tormenta». Eleanor sintió un nudo en el estómago. Podría haber sido cualquiera. Cazadores, buscadores de oro. Podría haber sido cualquiera, pero hace un mes estuvieron haciendo preguntas en Timber Ridge sobre la subasta, sobre dónde podría haberte llevado. Hizo una pausa, sopesando sus palabras. «Tu tío ha estado bebiendo mucho y profiriendo amenazas. Habla de cómo le han robado sus propiedades y de cómo piensa obtener una compensación». El miedo que Eleanor creía haber dejado atrás en Timber Ridge volvió a invadirla. «¿Crees que vendría aquí en invierno? Un hombre borracho y enfadado es capaz de cualquier cosa. Es más probable que espere a la primavera, pero debemos estar preparados». Silas se volvió hacia ella. «Puedo enseñarte más cosas para defender este lugar. Y debo contarte algo que he estado posponiendo». «¿Qué?». Se quedó callado durante un largo rato. Luego metió la mano en su abrigo y sacó una vieja fotografía, con los bordes desgastados por el uso. Se la entregó a Eleanor. Incluso con la tenue luz de la ventana de la cabaña, pudo distinguir la imagen de un joven Silas con una chica que debía de ser Emma y una mujer que le resultaba familiar. «Es mi madre», dijo Silas. «Y Emma, tomada un año antes de que Emma fuera vendida». Eleanor estudió la fotografía más de cerca. Algo le inquietaba. El rostro de la mujer, la forma de sus ojos, su postura. «Tu madre se parece a tu madre. Lo sé». La voz de Silas era áspera. «Me llevó años localizar a Emma después de que la vendieran. Descubrí que murió al dar a luz, pero el bebé sobrevivió.
Una niña. La suegra de Emma se llevó a su hija y la crió como si fuera suya. A esa niña la llamaron Grace. La fotografía se le resbaló a Eleyanena de los dedos. Silas la atrapó antes de que cayera. Eleyanena lo miró fijamente. Su mente se negaba a procesar lo que acababa de decir. Mi madre, susurró. ¿Estás diciendo que mi madre era la hija de Emma? Tu abuela, lo que me convierte en tu tío abuelo por sangre. Guardó la fotografía con cuidado. No te lo dije antes porque no creía que tuviera derecho a hacerlo. Fallé, Emma. Dejé que la vendieran. No pude salvarla. Pensé que no merecía reclamar mi parentesco con su linaje. Eleyanena sintió que le fallaban las piernas. Se sentó con fuerza en el escalón del porche. Todo este tiempo eras de la familia. De la familia de verdad, sí. Te he estado cuidando desde la distancia desde que naciste. Tus padres nunca lo supieron. Pensé que era mejor así. Pero cuando murieron y Jasper tomó el control, ya no pude quedarme al margen. Construí este lugar para las nietas de Emma, la familia que antes no pude proteger. Las lágrimas corrían por el rostro de Eleyanena, calientes contra sus mejillas heladas. ¿Por qué no nos lo dijiste? Porque quería que fuerais libres, sin obligaciones por lazos de sangre o culpa. Quería que este lugar fuera vuestro, no algo que me debierais. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor contra el frío, pero con el peligro acechando. Merecíais saber la verdad. Eleyanena pensó en su madre, la mujer que la había criado con tanto amor y fuerza. ¿Sabía Grace lo de Emma, la tragedia que precedió a su nacimiento? Probablemente no, pero llevaba la fuerza de Emma en su sangre y se la había transmitido a sus hijas. Los demás deben saberlo, dijo Eleyanena finalmente. Mañana. Deja que Catherine descanse esta noche. Se quedaron sentados en silencio y Eleyanena sintió el peso de la revelación sobre ella, no solo salvada por la caridad de un extraño, sino protegida por su familia. La sangre llamaba a la sangre a través de los años, las distancias y la tragedia. ¿Cambia esto las cosas?, preguntó Silas en voz baja. ¿Saber que somos parientes?, reflexionó Eleyanena. ¿Cambió algo? Ya había empezado a preocuparse por este hombre. Ya se sentía conectada a él por lo que había hecho. Ahora sabía por qué esa conexión le parecía tan acertada. Estaba escrito en su sangre compartida, en el legado de Emma que vivía en ambos. Eso explica por qué te quedaste despierto toda la noche cuidando de Catherine. Ella dijo, ¿por qué bajaste de tu montaña en medio de una tormenta? ¿Por qué construiste este lugar? Lo habría hecho de todos modos. Silas respondió, sangre o no, lo que te estaban haciendo estaba mal. Pero fue más fácil porque somos familia. A la mañana siguiente, con Catherine despierta y lúcida, Silas reunió a las 4 hermanas y les contó la verdad. Les mostró la fotografía, los documentos que había conservado cuidadosamente, la prueba de su conexión. Mary lloró abiertamente. Sarah lo abrazó con el afecto espontáneo de una niña que había encontrado a su abuelo. Catherine, aún débil por su herida, simplemente le tomó la mano y la sostuvo. Ya no estás sola, le dijo. Ninguno de nosotros lo está. Silas se quedó 2 días más enseñándoles estrategias de defensa y formas de fortificar la granja. Le mostró a Eleyanena los accesos ocultos a la propiedad, las buenas posiciones para vigilar y los lugares por donde los atacantes podrían intentar entrar. Le dio a Catherine sus mejores herramientas y armas. A Mary le dio semillas de las flores favoritas de Emma, conservadas durante todos estos años, y a Sarah le prometió visitarla más a menudo. Antes de marcharse, apartó a Eleyanena a un lado por última vez. Si hay problemas, enciende esa hoguera de señales. Acudiré corriendo. Ahora somos familia, admitida, reconocida. Eso significa algo. Eleyanena lo vio alejarse cabalgando hacia su solitaria cabaña en las altas montañas. Pero él ya no estaba tan solo como antes, y ellas tampoco. Se tenían las unas a las otras, una familia de sangre descubierta a través de la tragedia y la redención. Las montañas mantenían la paz por ahora, pero Eleyanena sabía que esa paz era temporal. Llegaría la primavera y con ella posiblemente el tío Jasper y la venganza que había estado planeando. Pero cuando llegara ese día, no lo afrontarían solos. Ahora tenían una familia feroz, probada y dispuesta a defender lo que habían construido juntos. El final del invierno trajo un visitante que lo cambió todo. Eleanor estaba cortando leña detrás de la cabaña cuando oyó la llamada de Catherine. Urgente, pero sin pánico. Dejó el hacha y salió al frente para encontrar a un jinete que se acercaba con su placa
reflejando la pálida luz del sol. Un alguacil federal. Lo primero que pensó Eleanor fue que se trataba de un problema, pero la postura del hombre sugería que se trataba de un asunto oficial y no de una amenaza. Era mayor, curtido como los hombres que han pasado décadas a caballo, y cabalgaba con la tranquila confianza de alguien que conoce estas montañas. Señora, dijo quitándose el sombrero al acercarse, me llamo Marshall Ham Davies y busco a Silas Brennan. He oído que podría estar por estos lares. El corazón de él y la nena latía con fuerza. ¿Había hecho Silas algo malo? ¿Lo buscaban? ¿Qué asunto tiene con él? Davies la estudió con atención y algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez, o comprensión. Ustedes son las hermanas Whitfield, las de la subasta. No era una pregunta, así que la nena no respondió. Simplemente esperó. El rifle de Emma estaba al alcance de la mano dentro de la cabaña, por si fuera necesario. No vengo a causar problemas, dijo Davies, como si leyera su tensión. Conozco a Silas desde hace 20 años. Solíamos cabalgar juntos cuando él todavía llevaba placa. Necesito advertirle de algo y tengo que hacerlo rápido. Catherine salió de la cabaña, seguida de Mary y Sarah. Las 4 hermanas se mantuvieron unidas, como siempre hacían cuando se enfrentaban a la incertidumbre. Él las salvó, ¿verdad? Compró su libertad y las trajo aquí. Nos dio un hogar, dijo ella nena con cautela. ¿Qué quiere de él? Davies desmontó y se movió lentamente para demostrar que no suponía una amenaza. Hay un hombre llamado Marcus Hicks que se dirige hacia aquí. Lleva años siguiendo la pista de Silas y por fin la ha encontrado. Va acompañado de 6 pistoleros a sueldo, quizá más. Los vieron hace 2 días cerca de Timber Ridge haciendo preguntas. La nena sintió que el mundo se tambaleaba. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Silas con este hombre? Es una larga historia y primero debería contársela a Silas. ¿Dónde está? Eleanor intercambió miradas con sus hermanas. ¿Confianza o precaución? La placa decía ley, pero la frontera les había enseñado que las placas no siempre significaban justicia. Sin embargo, había algo en el comportamiento de Davies. La genuina preocupación en su voz sugería que realmente era amigo de Silas. Sus cabañas estaban más arriba en las montañas, a mediodía de viaje hacia el noreste. La nena tomó una decisión. Te llevaré allí, Eleanor. Catherine empezó a protestar. Alguien tiene que avisarle mejor. Alguien que conozca el camino. Miró a Davies. Pero vamos a volver aquí. Y si ese Hicks viene mientras estamos fuera, mis hermanas saben defenderse. Davies asintió lentamente. Me parece justo. Deberíamos irnos ya. Ella nena ensilló uno de sus caballos. Ahora tenían 2. Regalos. Silas los había traído durante sus visitas a lo largo del invierno. Cogió el rifle de Emma, provisiones para el viaje y el mapa de Silas. Mary la apartó antes de que se marchara. Ten cuidado y tráelo de vuelta sano y salvo. El viaje a través de las montañas cubiertas de nieve le dio tiempo a ella nena para interrogar a Davies. Al principio, él se mostró reacio a compartir detalles, pero poco a poco se fue abriendo, quizá reconociendo que ella merecía saber qué peligro podía acechar a su familia. Silas y yo fuimos juntos alguaciles federales en el territorio de Montana en los años 60, comenzó Davies. Buenos hombres que hacían un trabajo duro en un país aún más duro. Silas era el mejor con el que había trabajado, justo, duro cuando era necesario, pero nunca cruel. Tenía un fuerte sentido de lo que era correcto. Hizo una pausa, guiando a su caballo alrededor de un árbol caído. Entonces vendieron a su hermana. Emma solo tenía 15 años. Su padrastro la vendió a un hombre llamado Cole Hendricks. Silas intentó todo lo legalmente posible para recuperarla. Acudió a jueces, abogados, a cualquiera que le escuchara. Pero Hicks tenía dinero y contactos. La ley dictaminó que era una transacción legal. Eleanor se sintió mal. La misma ley que no había protegido a Emma casi no había protegido a ella y a sus hermanas. Silas los localizó de todos modos, continuó Davies. Encontró a Emma 2 años después. Había tenido un bebé, pero estaba destrozada física y mentalmente. Hicks la había maltratado mucho. Murió 6 meses después de que Silas la encontrara, por complicaciones derivadas del maltrato. La madre de Hicks se llevó al bebé y Silas nunca volvió a verla. Grace, susurró ella nena. Mi madre, dijo Davies, girándose bruscamente en su silla de montar. ¿Sabes eso? Nos contó Silas recientemente. Somos su familia, las nietas de Emma. La comprensión inundó el rostro de Davies. Por eso construyó la granja. Por eso te salvó de la subasta.
Ha estado tratando de proteger el linaje de Emma. ¿Qué le pasó a Cole Hendricks? Silas lo encontró en un pueblo de Colorado y lo enfrentó legalmente. Hubo un juicio por legítima defensa, dictaminaron, pero Marcus, el hermano de Hicks, nunca aceptó ese veredicto. Juró venganza. Silas desapareció en estas montañas para evitar que nadie más se viera envuelto en la vendetta. Y ahora Marcus lo ha encontrado. Los ha encontrado a todos. Davis lo corrigió con severidad. Por eso estoy aquí. Marcus no solo quiere a Silas muerto, quiere que sufra primero. Eso significa ir a por cualquiera que le importe a Silas. Cabalgaron con más fuerza, empujando a los caballos tanto como se atrevieron por el traicionero sendero. El sol de la tarde se filtraba entre los pinos cuando finalmente llegaron a la cabaña de Silas. Una estructura sencilla construida en la ladera de la montaña, casi invisible a menos que supieras dónde buscar. Silas salió antes de que llegaran a la puerta, con el rifle listo, y lo bajó cuando los reconoció. Eleanor Davis. Sus ojos se abrieron con comprensión. No es una visita social. Marcus Hendricks, dijo Davis simplemente, y el color se borró del rostro de Silas. Miró a Eleanor y ella vio por primera vez verdadero miedo en sus ojos. No por él mismo, sino por ellos. ¿A qué distancia? A 2 días detrás de mí, quizá menos. Lleva 6 pistolas, Silas. Esto no es como en los viejos tiempos. Está preparado para la guerra. Silas se apoyó contra la pared de la cabaña, mostrando de repente todos sus años. Ella nena se acercó a él instintivamente y le tomó del brazo. Tenemos que volver a la granja. Los demás están solos. No. Silas se enderezó, con su mente táctica ya en marcha. Os alejaremos de aquí por completo. Encontraremos un lugar seguro donde escondernos hasta que dejemos de huir. La voz de ella nena era firme. Ese es nuestro hogar. Tú lo construiste para nosotros. No lo abandonaremos. Ella nena, no entiendes de lo que Marcus es capaz. Entiendo que llevas huyendo de esto durante 15 años. Entiendo que él viene. Nos escondamos o no, y entiendo que juntos somos más fuertes que separados. Ella lo miró a los ojos. Somos una familia, Silas. Eso es lo que nos enseñaste. La familia no huye. Davy intervino. Ella tiene razón en una cosa. La granja es defendible. Buena elevación, líneas de visión despejadas, edificios sólidos. Es mejor que intentar esconderse a la intemperie. Silas miró a ambos, con un claro conflicto en su rostro. Ella nena podía ver que intentaba protegerlos, que intentaba cargar con este peso solo, como había hecho durante tantos años. Pero también vio el momento en que aceptó lo que ella decía, que ya no estaba solo, que tenía una familia por la que valía la pena luchar y una familia dispuesta a luchar a su lado. Tenemos que actuar rápido, dijo finalmente. Marcus encontrará la granja. Probablemente ya tenga exploradores vigilándola. Tenemos que volver allí, fortificarla y prepararnos para el asedio. Hicieron las maletas rápidamente. Silas cogió las armas, las municiones y los suministros que había almacenado para emergencias. Mientras se preparaban para partir, ella nena vio algo en su mesa. Más documentos, más fotografías. Una mostraba a Emma con un hombre que ella nena no reconocía. Cole Hendricks, confirmó Silas en voz baja, lo guardaba como recordatorio de lo que no pude evitar. Quizás fuera un error. Quizás aferrarse al pasado es lo que trajo a Marcus a tu puerta. O quizás nos trajo a este momento por una razón. Ella nena tocó la fotografía. Las nietas de Emma junto a su hermano defendiendo la casa construida en su memoria. Quizá así es como la honramos, no dejando que su muerte signifique nada. Silas la miró con algo parecido al asombro. Suenas como ella, fuerte en lo que importa. Entonces, seamos lo suficientemente fuertes para acabar con esto. Por Emma, por todos nosotros. Salieron a caballo cuando la luz de la tarde se tornó dorada. 3 jinetes compitiendo contra el tiempo y el destino. Detrás de ellos, la cabaña de Silas permanecía vacía, quizás por última vez. Delante, en algún lugar de esas montañas, Marcus Hendricks y sus hombres se acercaban, pero ella nena sintió algo inesperado surgiendo en su pecho. No era miedo, aunque había mucho de eso. No era solo determinación, aunque también tenía eso. Lo que sentía era un propósito. La habían salvado de una subasta por una razón. Le habían dado esta familia por una razón, y ahora los defendería con todo lo que la sangre de Emma le había dado. Valor, fuerza y la absoluta negativa a volver a ser víctima de nadie jamás.
Las montañas contuvieron la respiración mientras 3 jinetes descendían hacia la granja. El invierno estaba terminando. La primavera se acercaba y con ella, un ajuste de cuentas que llevaba 15 años gestándose. Llegaron a la granja cuando el sol tocaba los picos occidentales, pintando todo de tonos ámbar y sangre. Catherine los vio llegar y salió corriendo, con una expresión de alivio en el rostro al ver que Eleanor estaba a salvo. Entonces se fijó en las expresiones sombrías, en la urgencia de sus movimientos, y comprendió de inmediato que su alivio era prematuro. Se avecinan problemas, dijo Eleanor mientras desmontaba. Tenemos que prepararnos ahora mismo. Dentro de la cabaña, Silas extendió su mapa sobre la mesa mientras Davies explicaba la situación a Catherine, Mary y Sarah. La nena observó los rostros de sus hermanas mientras se enteraban de Marcus Hicks, de la venganza que había perseguido a Silas durante 15 años, de los hombres armados que venían a destruir todo lo que habían construido. Sarah palideció, pero no lloró. Las manos de Mary temblaban, pero las mantuvo fuertemente entrelazadas. Catherine apretó la mandíbula con la determinación que la nena sabía que significaba que su hermana estaba lista para luchar. Todas habían recorrido un largo camino desde que eran unas niñas aterrorizadas en el bloque de subastas. Ahora demostrarían lo lejos que habían llegado. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Catherine. 1 día si tenemos suerte, respondió Davies. Quizás menos. Marcus no es sutil cuando está cerca de su objetivo. Vendrá con fuerza y rapidez. Silas señaló posiciones en el mapa. La granja tenía ventajas naturales. Terreno elevado, un único acceso principal, buenas líneas de visión. Los edificios proporcionan cobertura y posiciones de fuego cruzado, pero nos superan en número. 7 de ellos contra 6 de nosotros. 4 tiradores, corrigió Eleanor. Mary y Sarah no están entrenadas para el combate. Podemos aprender rápido, dijo Sarah, con su joven voz firme. Lo hicisteis. Silas miró a la hermana menor con algo parecido al orgullo. Tenéis valor. Pero el valor sin entrenamiento mata a la gente. Se volvió hacia Davies. El sótano. Tiene una entrada oculta reforzada. Podemos poner a las más jóvenes allí si se produce un asalto directo. Yo puedo disparar, insistió Mary. He estado practicando desde que te fuiste. Practicar con blancos y disparar a personas son cosas diferentes, dijo Silas con suavidad. Pero tenerte preparada como refuerzo no es mala idea. Pasaron el resto del día preparándose. Silas y Davies evaluaron las posiciones defensivas, comprobando las líneas de visión y la cobertura. Eleanor y Catherine reforzaron los puntos débiles de los edificios, barricaron las ventanas que no se podían defender y crearon posiciones de tiro en las que sí se podían defender. Mary hizo inventario de sus suministros, municiones, comida, agua y suministros médicos. Lo organizó todo para poder acceder rápidamente, sabiendo que en un tiroteo los segundos pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sarah ayudó en lo que pudo, llevando agua y suministros a los demás y manteniendo a todos alimentados mientras trabajaban. Al caer la noche, Silas los reunió. Necesitamos hablar de estrategia. Marcus probablemente explorará esta noche y atacará al amanecer o al atardecer de mañana, cuando la luz favorezca a los atacantes. No tenemos suficientes armas para cubrir todos los accesos. Por lo tanto, debemos obligarlos a venir donde nosotros queramos. Dibujó un boceto en la tierra a la luz del fuego. El camino principal está aquí. Solo se puede acceder a caballo. Podemos talar árboles y crear obstáculos que los conduzcan a zonas mortales. Los accesos laterales son demasiado empinados para los caballos, pero los hombres a pie podrían intentarlo. Necesitaremos vigilantes. Yo haré la primera guardia, dijo Davy. Ya lo he hecho antes. Rotaremos cada 2 horas, continuó Silas. Manténganse alerta, manténganse calientes y si ven algo, den la alarma. No intentéis ser héroes. Eleanor se dio cuenta de que él no dejaba de mirarla a ella y a sus hermanas con una expresión que le partía el corazón. Los estaba preparando para una lucha que había pasado 15 años tratando de mantener alejada de sus puertas. La culpa que llevaba consigo era casi visible. Después de que los demás se dispersaran para realizar las tareas que se les habían asignado, Eleanor encontró a Silas solo en el porche, mirando fijamente las oscuras montañas. «Esto no es culpa tuya», le dijo en voz baja. «¿No lo es? Yo traje a Marcus aquí. Os puse en peligro al formar parte de vuestras vidas. Vosotros nos disteis vidas que merecían la pena vivir, que merecían la pena defender.
Eleanor se acercó para ponerse a su lado. Si Marcus viene, no es porque hayas fallado. Viene porque es un hombre amargado que no puede olvidar el pasado. Eso es culpa suya, no tuya. Silas se volvió para mirarla y a la luz de la lámpara de la cabaña, ella vio las profundas arrugas de preocupación grabadas en su rostro. No pude salvar a Emma. Si también os pierdo a vosotras, chicas, no podrás. Eleyanena se sorprendió a sí misma al tomar su mano curtida entre las suyas. Nosotras no somos Emma. No somos víctimas indefensas. Tú te aseguraste de ello. Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar, a sobrevivir. Ahora confía en nosotras para hacerlo. Él le apretó la mano, y por un momento permanecieron allí, en la oscuridad de la montaña, unidos por la sangre y algo más profundo. El vínculo forjado entre alguien que había salvado una vida y alguien que había sido salvado. Tu abuela estaría orgullosa de ti, dijo Silas finalmente. De todos vosotros. Entonces asegurémonos de que todos sobrevivimos para contarle su historia como es debido. Trabajaron toda la noche por turnos. Algunos dormían mientras otros vigilaban o continuaban con los preparativos. Eleyanena se sentía demasiado nerviosa para descansar, así que ayudó a Davis a construir obstáculos en el camino principal. Troncos caídos colocados para ralentizar a los caballos. Rocas colocadas para crear pasos estrechos donde los defensores pudieran disparar con claridad. «¿Lo quieres?», dijo David en voz baja mientras trabajaban. No era una pregunta. Eleyanena se detuvo y luego siguió colocando un tronco en su sitio. «Es mi familia. No me refiero a eso. Y tú lo sabes». Ella lo sabía. En algún momento entre la subasta y ese instante, sus sentimientos por Silas habían evolucionado más allá de la gratitud, más allá de la obligación familiar. Había empezado a ver al hombre que se escondía tras la culpa y la soledad. Alguien fuerte y gentil. Alguien que había pasado 15 años solo porque pensaba que era lo que se merecía. Alguien que había construido un hogar para extraños porque no podía soportar ver el legado de Emma terminar en sufrimiento. «No importa lo que yo sienta», dijo Eleyanena finalmente. «Quizás mañana todos estemos muertos, o quizás todos sobrevivan. Entonces importará mucho». David se enderezó y la miró directamente. «Conozco a Silas desde que tenía tu edad. Nunca le he visto preocuparse por nada ni por nadie como se preocupa por ti, especialmente por ti. Ese hombre merece saber que es querido antes de ir a la batalla». «Se lo diré», dijo Elena, «cuando hayamos sobrevivido». Así se habla. El amanecer fue frío y gris. Era uno de esos días en los que la niebla se aferraba a los valles y la visibilidad se medía en metros en lugar de kilómetros. Se reunieron en la cabaña para lo que podría ser su última comida juntos. Mary había preparado galletas y café, comida sencilla que sabía a consuelo y a hogar. Silas asignó las posiciones finales. «Eleanor, tú estarás en la ventana principal con el rifle de Emma. Es el mejor tirador que tenemos para largas distancias. Catherine, tú estarás en la ventana sur con el rifle de repuesto. Davis y yo tomaremos los mejores ángulos del edificio anexo al acercarse. Mary, tú estarás de reserva en el desván con mi revólver. Solo dispara si alguien irrumpe en la cabaña. Sarah, tú estarás en el sótano a menos que te llamemos. Eso no es negociable». Sarah parecía querer discutir, pero Catherine le puso una mano en el hombro. «Alguien tiene que sobrevivir para contar esta historia. Esa eres tú, hermanita. Ese es el trabajo más importante». Tomaron sus posiciones mientras el sol atravesaba la niebla. El Eleyanena se instaló en su ventana, con el rifle de Emma cargado y listo, y munición de repuesto al alcance de la mano. Podía ver claramente el sendero, los obstáculos que habían colocado, las zonas de muerte que habían creado. Ahora solo quedaba esperar. La espera era la parte más difícil. Las horas pasaban lentamente. El sol subía cada vez más alto. La tensión era tan fuerte que parecía que iba a romperse. A Eleyanena le dolían las manos de agarrar el rifle, pero no se atrevía a relajarse. Entonces se oyó la voz tranquila de Catherine. Movimiento. Cresta sureste. Eleyanena cambió de posición y vio un destello de luz solar reflejado en metal. Había al menos 5 jinetes, quizá más. Habían llegado. Marcus Hicks iba al frente. El Eleyanena se dio cuenta, por la forma en que los demás le cedían el paso, de cómo él dirigía sus movimientos con señales manuales. Se detuvieron en el camino forestal y observaron la granja. Marcus estaría viendo los obstáculos, las posiciones defensivas.
se daría cuenta de que no sería la incursión fácil que probablemente esperaba. Bien, que supiera que estaban preparados. Marcus envió a 2 hombres con una bandera blanca de tregua. Cabalgaban lentamente, con las manos a la vista, y se detuvieron a cierta distancia. Uno gritó, «Silas Brennan, Marcus Hicks quiere hablar». El Ellanena vio a Silas salir del granero, con el rifle bajado pero listo. Su voz se oía claramente, a pesar de la distancia. «No hay nada de qué hablar. Tu hermano recibió justicia. Llevas 15 años persiguiendo fantasmas. Justicia». La voz del jinete era burlona. «Lo mataste a sangre fría, en defensa propia. Así lo dijo el tribunal. Así lo dice la ley. Es hora de dejarlo pasar, Marcus». Hubo movimiento en la arboleda. El propio Marcus cabalgó lo suficiente como para que se le oyera, pero no lo bastante cerca como para estar al alcance del rifle. «Tú me quitaste a mi hermano. Yo te quitaré todo lo que tienes, empezando por esas mujeres a las que proteges». A él Ellanena se le heló la sangre, así que Marcus sabía lo de ellas. Sabía que eran el punto débil de Silas. Ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de causar el máximo dolor. La voz de Silas se mantuvo firme. «Ellas no tienen nada que ver con esto. Son inocentes. Nadie es inocente». El grito de Marcus resonó en todo el valle. «Tomaste tu decisión hace 15 años. Ahora vive con ella o muere con ella. De cualquier manera, esas mujeres son mías». Los 2 jinetes dieron media vuelta y galoparon de vuelta al bosque. La negociación había terminado. Lo que viniera después estaría escrito con disparos y sangre. El Ellanena revisó su rifle una vez más, se colocó en posición y susurró una oración a sus padres y a la abuela que nunca había conocido. Luego reprimió el miedo y dejó que la fuerza de Emma fluyera por su sangre. El ataque se avecinaba. Estaban preparados. Y pasara lo que pasara, lo afrontarían como una familia, tal y como Silas les había enseñado. Al otro lado del claro, Marcus Hicks hizo una señal a sus hombres. El asedio de la granja estaba a punto de comenzar. El Ellanena tocó el medallón de su madre por última vez y pensó en todo lo que la había llevado hasta ese momento. La subasta, el viaje a las montañas, el hogar construido a partir de la culpa y el amor, la familia descubierta en la tragedia y la redención. Luego bajó el rifle de Emma y esperó a que apareciera el primer objetivo. Por Emma, por sus hermanas, por Silas, por el hogar que todos habían construido juntos. La espera había terminado. La bodega estaba abarrotada con los 6 dentro. Silas bajó el último, ayudado por Davis, que tenía una herida superficial en el hombro. Mary inmediatamente rasgó tiras de su enagua para vendar a los 2 hombres heridos a la luz de una sola lámpara. Por encima de ellos, oyeron las antorchas golpear el techo, el sonido del fuego prendiendo, comenzando a propagarse. El humo comenzó a filtrarse por las grietas, acre y asfixiante. «Tenemos agua aquí abajo, tela para respirar», dijo Catherine, con una voz notablemente firme. «Podemos aguantar hasta que el fuego se apague». «O hasta la mañana», añadió Davis. «Mi ayudante debería llegar con refuerzos al amanecer. Envié un mensaje antes de subir aquí». Eso fue una novedad para todos. El Ellanena vio una chispa de esperanza en los ojos de Sarah. Si podían aguantar hasta que llegara la ayuda, tal vez sobrevivirían. Pero Silas negaba con la cabeza. «Marcus no esperará tanto. Habrá puesto a alguien a vigilar. Sabrá que viene ayuda. Intentará sacarnos por la fuerza antes de eso». Como si sus palabras lo hubieran invocado, la voz de Marcus atravesó el humo. «Sé que estás ahí, Silas. Sal ahora y dejaré vivir a las mujeres. Si sigues escondido, te quemaré como a una rata». El Ellanar miró a Silas a los ojos a la luz de la lámpara y vio los cálculos que se le pasaban por la cabeza. Estaba considerando sacrificarse para salvarlas. «No te atrevas», dijo el Ellanena con firmeza. «No hemos llegado hasta aquí para perderte ahora». «Tiene razón», añadió Catherine. «Luchamos juntos o no luchamos». Silas miró a las 4 hermanas. El Ellanena, feroz y decidida. Catherine, herida pero sin doblegarse. Mary, atendiendo las heridas con suave competencia. Sarah, asustada pero resuelta. Su familia, las nietas de Emma, todo. Había construido la granja para protegerlas. «Entonces esperaremos», decidió. «La puerta está reforzada. Las salidas de humo son pequeñas. Podemos aguantar más tiempo del que Marcus cree». Se prepararon para lo que pareció una eternidad. El humo se espesó,
pero las salidas que Silas había diseñado cuidadosamente evitaron que se volviera letal. La temperatura subió hasta niveles incómodos, pero se mantuvo soportable. Por encima de ellos, oyeron cómo ardía la cabaña, cómo crujían y caían las vigas. Cada sonido era como un golpe en el corazón de Eleyanena. Pasaron las horas, los sonidos del fuego disminuyeron gradualmente a medida que se agotaba el combustible. A través de las pequeñas salidas, Eleanor vislumbró la luz del amanecer que comenzaba a teñir de gris el cielo oriental. Habían sobrevivido a la noche. La ayuda estaba en camino. Entonces se oyeron nuevos sonidos, caballos, varios jinetes que se acercaban rápidamente. ¿Habían llegado los refuerzos de Davis? El Eleanor sintió que la esperanza le invadía. «¡Alguacil federal!», gritó una voz. «¡Suelten las armas!». Se oyeron disparos en el exterior. No eran los cuidadosos intercambios del asedio, sino un repentino y violento enfrentamiento. Hombres gritando, caballos relinchando, el estruendo de muchos rifles disparando a la vez. Duró quizás 3 minutos. Una eternidad comprimida en momentos de terror y esperanza entremezclados. Luego silencio. «Alguacil Davis», gritó la voz de nuevo. «¿Está ahí abajo, ayudante Chen?». El alivio de Davis era audible. Estábamos allí. Estábamos a salvo. Salieron del sótano a un mundo cambiado. La cabaña había desaparecido. Solo quedaban maderas carbonizadas y ruinas humeantes. El granero había sobrevivido, aunque dañado. Y esparcidos por el claro estaban los hombres de Marcus, 3 muertos, uno gravemente herido, y el propio Marcus de rodillas con las manos atadas a la espalda. El ayudante Chen estaba de pie con otros 2 mariscales, todos ellos con aspecto cansado pero triunfante. «Llegamos tan rápido como pudimos. Vimos el fuego desde kilómetros de distancia. Espoleamos a los caballos. Las piernas de Eleyanena casi se le doblan por el alivio. Catherine la sujetó y de repente las 4 hermanas se abrazaron, llorando y riendo, simplemente por estar vivas. Silas cojeó hasta Marcus, que levantó la vista con puro odio en los ojos. 15 años, escupió Marcus. 15 años siguiéndote y vuelves a ganar. «No he ganado nada», dijo Silas en voz baja. «Tu hermano sigue muerto, mi hermana sigue muerta. Todo este sufrimiento, toda esta violencia, nada de eso devuelve a nadie. Emma habría querido que lo dejaras pasar», dijo Eleyanena, acercándose a Silas. «Ella habría querido que vivieras, que encontraras la paz. Eso es lo que hace una verdadera familia. Quieren que te recuperes, no que te destruyas con la venganza». Marcus la miró fijamente y algo en su expresión se quebró. No era exactamente arrepentimiento, sino el primer atisbo de un hombre que reconoce la futilidad de sus decisiones. No respondió, solo bajó la cabeza mientras Chen lo ayudaba a ponerse de pie. «Los llevaremos de vuelta para juzgarlos», dijo Chen. «Marcus se enfrenta a cargos de asesinato, intento de asesinato e incendio premeditado. No volverá a ver la libertad». Mientras los alguaciles cargaban a los prisioneros y heridos, Eleyanena caminó entre las ruinas de la cabaña. Sarah encontró el medallón de su madre entre las cenizas, milagrosamente intacto, aunque ennegrecido. Mary rescató algunos utensilios de metal de la cocina. Catherine recuperó herramientas del granero que había sobrevivido. Habían perdido el edificio, pero no lo que representaba, no la familia en la que se habían convertido, no la fuerza que habían descubierto, no el futuro por el que habían luchado tan duro para proteger. Silas estaba de pie al borde de las ruinas y Eleyanena se acercó a él. Uno de los alguaciles le había vendado la herida correctamente, aunque pronto necesitaría mejores cuidados. «Lo siento», dijo señalando la destrucción. «Construí esto para ti y ahora ya no existe». «No», dijo Eleyanena con firmeza, tomándole de la mano. «Tú nos construiste a nosotros. Construiste una familia. La cabaña solo era madera y piedra. Esto», señaló a sus hermanas, a Davis, a la tierra misma, «esto es lo que tú construiste, y esto ha sobrevivido». Silas la miró, y por fin, la culpa que lo había atormentado durante 15 años comenzó a desaparecer de sus ojos. A Emma le habrías caído bien. Emma habría estado orgullosa de ti. Salvaste a sus nietas, nos diste libertad, fuerza y una familia. Eso es todo lo que ella nunca tuvo. Nos lo diste en su nombre. El sol subió más alto, disipando el humo y revelando las montañas en todo su esplendor matutino. Habían sobrevivido, habían ganado.
y ahora reconstruirían juntos como una familia, más fuertes que antes. Los alguaciles se llevaron a Marcus Hicks y a sus hombres supervivientes encadenados. Eleyanena los vio desaparecer por el sendero de la montaña y sintió que un peso que no sabía que llevaba sobre sus hombros finalmente se le quitaba de encima. El pasado había terminado. La venganza que había perseguido a Silas durante 15 años había terminado por fin. El ayudante Chen se quedó atrás para ayudar a transportar a Silas a la ciudad para que recibiera el tratamiento médico adecuado. La herida no ponía en peligro su vida, pero necesitaba la atención de un médico de verdad. Eleanor insistió en acompañarlo, dejando a Catherine a cargo de las ruinas de la granja. Catherine simplemente asintió, entendiendo sin necesidad de palabras. El viaje a Timber Ridge duró mediodía. Silas entraba y salía del estado de conciencia debido al dolor y el agotamiento. Pero cada vez que despertaba, sus ojos buscaban primero a Eleyanena para comprobar que era real, que estaba a salvo, que la pesadilla había terminado de verdad. El doctor Martínez los recibió en su consulta, un hombre amable que había tratado suficientes casos de violencia fronteriza como para mantener la calma ante las lesiones de Silas. Trabajó con eficiencia, limpiando y suturando la herida, mientras Eleyanena sostenía la mano de Silas. El hombre de la montaña no emitió ningún sonido, solo le apretó los dedos con tanta fuerza que le dejó marcas. Necesitará descanso y tiempo para curarse, dijo Martínez después. Y no debe estar solo. Estas heridas pueden volverse peligrosas si no se controlan adecuadamente. No estará solo, prometió Eleanor. Se quedaron en Timber Ridge durante 2 semanas mientras Silas se recuperaba. El pueblo que había visto cómo vendían a 4 hermanas en una subasta ahora escuchaba la historia completa. Cómo un hombre de las montañas las había salvado. Cómo descubrieron que eran familia. Cómo defendieron su hogar de la venganza de un loco. La historia se difundió, transformada al contarla, pero la esencia seguía siendo cierta. El juez Harrison revisó rápidamente el caso de Marcus. Las pruebas eran abrumadoras, los testimonios condenatorios. Marcus Hicks fue condenado a cadena perpetua por asesinato, intento de asesinato e incendio premeditado. Antes de que se lo llevaran, pidió hablar con Silas. El Gallanar acompañó a Silas a la cárcel, permaneciendo cerca por si el encuentro se tornaba desagradable. Pero Marcus parecía destrozado. Su odio finalmente se consumió como la cabaña que destruyó. «Tu hermana», dijo Marcus en voz baja. «Emma, ¿sufrió?» Silas pensó en mentir, pero optó por la verdad. «Sí, tu hermano se aseguró de ello». Marcus asintió lentamente. «Me dije a mí mismo que se lo merecía, que cualquier mujer que mi hermano comprara debía de estar dispuesta, debía de quererlo. Era más fácil que afrontar lo que Cole era en realidad». Levantó la vista hacia Silas. «Desperdicié 15 años vengándome de un monstruo y me convertí en uno también. ¿De verdad?» Silas asintió. «Pero reconocerlo es un comienzo. No es la redención, pero es un comienzo». Al salir de la cárcel, Eleyanena preguntó, «¿Crees que era sincero el arrepentimiento? No importa si lo era o no. De cualquier manera, pasará el resto de su vida en una celda». Silas se detuvo, apoyándose en el bastón que Martínez le había dado. «Lo que importa es que las nietas de Emma están libres y a salvo. Esa es la única justicia que cuenta». Regresaron a la granja a principios de la primavera, cuando la nieve se derritió y los primeros brotes verdes emergieron de la tierra húmeda. La cabaña había desaparecido, pero el granero había sobrevivido y Catherine ya había comenzado a planificar la reconstrucción. «Esta vez será más grande», dijo, mostrando a Elena los bocetos que había dibujado. 5 habitaciones en lugar de 4 para todos nosotros. Eleyanena lo entendió. Ya no eran 4 hermanas, sino 4 hermanas y Silas. La familia estaba completa. Reconstruyeron durante la primavera y el verano. Marshall Davies los visitó 2 veces, trayendo suministros y noticias. El juicio de Marcus había sido noticia en todo el territorio, una advertencia sobre el precio de la venganza. Otras personas acudieron a los tramperos con los que Silas había comerciado a lo largo de los años, gente del pueblo que había oído la historia y quería ayudar. La granja se convirtió en un proyecto comunitario. La gente trabajaba junta para levantar paredes y arreglar techos, compartiendo comidas e historias bajo el cielo de la montaña. En otoño, la nueva cabaña estaba terminada, más grande y más resistente que antes. Construida no solo por la culpa de un hombre, sino por el cuidado de una comunidad.
Lo celebraron con una reunión con comida sencilla y música. Las risas resonaban en todo el valle. El Elayanena observaba a Silas rodeado de gente, incómodo pero genuinamente feliz. Ya no estaba solo, ya no se escondía. Esa noche, después de que todos se hubieran ido, el Elayanena lo encontró en el porche de la nueva cabaña, mirando las montañas. Tenías razón, dijo él cuando ella se sentó a su lado, sobre que la granja no era lo importante, sobre que la familia era lo que sobrevivía. Estamos empezando de nuevo, dijo el Eyanena. Todos nosotros, tú incluido. Soy viejo, Eyanena. Estoy anclado en mis costumbres. Puede que no sea fácil vivir conmigo. Ella se rió. Hemos sobrevivido a una subasta, a un asedio invernal y a un loco armado. Creo que podemos soportar a un montañés gruñón. Él sonrió, una sonrisa auténtica de las que el Eyanena había visto muy pocas veces. Tu abuela tenía tu espíritu, esa misma negativa a aceptar la derrota. Cuéntame cosas de ella. El Eyanena dijo, todo. Quiero conocer la historia de Emma. Y así lo hizo. Durante toda la tarde y hasta bien entrada la noche, Silas compartió recuerdos que había guardado en silencio durante décadas. La risa de Emma, su bondad, su fuerza, incluso en el sufrimiento. Le contó a Eyanena sobre la niña que lo había protegido cuando eran niños, que nunca había perdido la esperanza, incluso cuando la vendieron a un monstruo que amó a su hija con sus últimos alientos. Me pidió que encontrara a su bebé, dijo Silas, con la voz ronca por el antiguo dolor. Me hizo prometerlo. Me llevó 5 años, pero encontré a Grace. La vi crecer desde la distancia. Me aseguré de que estuviera a salvo y fuera amada. Cuando tuvo sus propias hijas, también las cuidé. Eso es lo que le prometí a Emma, que su descendencia nunca sufriría lo que ella sufrió. Has cumplido tu promesa, dijo el Eyanena en voz baja. Nos has salvado. Nos has dado todo lo que Emma nunca tuvo. Nos hemos dado todo el uno al otro, corrigió Silas. Tú me has devuelto la familia. Un propósito más allá de la culpa. Eso vale más que todo lo que he construido. El Eyanena tomó su mano curtida. Sintió los callos de años de duro trabajo. Quédate con nosotros, no en una cabaña en la montaña, sino aquí, aquí de verdad. Sé la familia que tanto tiempo has intentado proteger. Silas miró a esta joven que había sido una niña aterrorizada en una subasta y que ahora era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a hombres armados, lo suficientemente sabia como para comprender lo que él necesitaba antes de que él mismo lo supiera. Me gustaría, dijo simplemente. Llegó de nuevo la primavera y con ella, un nuevo crecimiento. El jardín de Mary floreció con las flores de montaña de Emma junto a las hortalizas. Las mejoras de Catherine hicieron que la granja fuera más eficiente y cómoda. Sarah aprendió a leer con fluidez, enseñándose a sí misma con los libros de Silas, y el Eyanena lo gestionaba todo, la líder natural que había sido su abuela. Silas les enseñó técnicas avanzadas de supervivencia, compartió historias de Emma y de los viejos tiempos, y poco a poco, con dolor, aprendió a aceptar que se merecía el amor y la familia que le rodeaban. En el primer aniversario de la subasta, el Eyanena reunió a todos junto a la lápida que habían colocado en la colina sobre la granja. Esta vez no era para sus padres, aunque esas lápidas se encontraban cerca. Esta era para Emma Brennan, abuela, hermana, madre, la mujer cuyo sufrimiento había llevado a su salvación. Murió sola, dijo el Eyanena a su familia reunida. Pero su legado no está solo. Está aquí, en nosotros, en lo que hemos construido. Somos la victoria de Emma. Cada día vivimos libres, fuertes y juntos. Silas puso la mano sobre la lápida y el Eyanena vio lágrimas surcando su rostro curtido. Catherine le tomó la otra mano. Mary y Sarah se unieron al círculo. Davis, que había acudido a la ceremonia, lo completó. Una familia, no por nacimiento ni por venta, sino elegida, por la que se había luchado y que se había ganado con sacrificio y amor. Los vientos de la montaña cantaban entre los pinos, llevando las flores de Emma a través del valle. La granja se alzaba firme bajo ellos, con humo saliendo de la chimenea, gallinas picoteando en el patio, la vida floreciendo, donde antes solo había habido naturaleza salvaje. El Eyanena miró a Silas y no vio al hombre atormentado por la culpa que había comprado a 4 hermanas en una subasta, sino a su tío abuelo herido y en proceso de curación, fuerte y gentil, finalmente en paz. Gracias, susurró ella, por todo. Gracias, respondió él.
por darme una razón para dejar de huir. Bajaron juntos la colina mientras el sol se ponía dorado sobre las montañas, regresando al hogar que habían construido a partir de las cenizas y la esperanza. Detrás de ellos, la lápida de Emma permanecía eterna, velando por la familia que nunca había conocido, pero que de alguna manera había hecho posible gracias al amor y la culpa de su hermano y su desesperada necesidad de redención. La subasta había quedado atrás hacía mucho tiempo. El terror y el sufrimiento eran ahora recuerdos, dolorosos, pero pasados. Lo que quedaba era esta familia reunida alrededor de una mesa en una cabaña en la montaña, compartiendo una comida e historias, y el cómodo silencio de las personas que pertenecían juntas. El Yanena tocó el medallón de su madre y sintió el peso de generaciones de fuerza transmitidas a través de la sangre de Emma. No los había salvado el oro ni la culpa de un hombre, sino la decisión de creer en las segundas oportunidades, de luchar por la familia, de construir algo duradero a partir de las ruinas de la tragedia. La granja perduró, la familia prosperó,